Hola, muy buen día. Bienvenidos nuevamente a este espacio de diálogos de escritura, conociendo escritores. Y el día de hoy vamos a conocer a Alex Rocher Lobo Guerrero, un gran escritor. Alex, bienvenido a este espacio. Es un gusto poder estar contigo y platicar sobre tu Muchas experiencia en gracias, el Tro. camino de la escritura. No, al contrario, gracias a ti por esta oportunidad que nos brindas. Y pues una de las primeras preguntas, porque hay que entrar de lleno, ¿no? con los escritores. em, ¿Qué trasfondo, qué historia hay en esta parte del nombre de también Lobo Guerrero y Alex Rocher? ¿Hay De acuerdo. dualidades en ese nombre? No, de hecho, es mi nombre. Mi nombre en mi acta de nacimiento es Rocher Lobo únicamente. Mira, sucede que, mi abuelo, que obviamente era Lobo Guerrero, no puso el apellido a mi madre y bueno, a sus hijas, realmente, ¿no? Entonces, el hecho de yo retomar el Lobo Guerrero, pues no es una presunción de la palabra como tal, ni mucho menos, simplemente es como tratar de recuperar un poco, pues aquello que no se tuvo en su momento. Entonces realmente mi nombre tuvo que haber sido Alejandro Rocher Lobo Guerrero, pero se quedó en Rocher Lobo por decisiones de mi abuelo, pero yo decidí publicar bajo el Lobo Guerrero como una forma como de recuperarlo, ¿no? Ese nombre viene muy bien para este camino de la literatura, porque, pues, los nombres dentro de la escritura y la fantasía o la realidad, literaria juegan un papel fundamental y creo que te beneficia bastante, ¿o tú qué opinas? Sí, la verdad sí queda como nombre de escritor o de fotógrafo, no sé, algo así como como alguien que se dedica a hacer algo así, como de arte, no sé. No, está genial, la verdad, incluso, yo creo que para el momento de estar trabajando las portadas, también toma una gran fuerza, ¿no? Que el nombre del autor, se defina con claridad y que también tenga un nombre ahí potente. En este camino de la escritura, ¿qué experiencias has tenido en cuanto al desarrollo de las portadas, a la manera en que tú determinas la idea para establecer qué imágenes debe de llevar, qué colores? ¿Hay injerencia del autor en la construcción de sus portadas o qué es lo que te ha pasado a ti en este camino? De acuerdo, otros dos. Mira, te comento, al ser un escritor independiente, pues las decisiones son 100% mías. Evidentemente, pues me baso, o más bien, los diseños básicamente fueron de mi imaginación hace muchísimo tiempo y la diseñadora, que es una artista que se llama Lula Guzmán, que de hecho en mi página la pueden buscar su trabajo y es muy bueno el trabajo que realiza. Ella plasmó muy bien la forma en la que bueno, yo le describí cómo yo quería las portadas, ¿no? En este caso, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una, la acerco para que se pueda ver hablando de las portadas. Aquí está el nombre, como decías. Es maravilloso cómo plasmó pues parte de la esencia de lo que yo quería que ella lo hiciera a través de pues del arte, ¿no? Este es el segundo libro, de Amorfo, este es el actual, digamos. Y de hecho esta portada yo me la imaginé tal cual cuando el libro pues lo empecé a escribir y lo plasmó de una forma increíble, me impresiona y es parte de lo que uno hace como escritor independiente, el poder elegir quiénes están integrando parte del equipo para que se pueda publicar un libro. Y pues yo elegí, pues fue una buena decisión elegir a Lula Guzmán porque es una gran artista, no solo hace esto, sino pinta y bueno, hace muchas cosas. Entonces, pues sí es parte de poder elegir justamente quién se va a integrar conociendo ya el talento que tiene, ¿no? Eso que estás comentando, creo que es un tema muy valioso, porque algunas veces uno comienza primero con la iniciativa, con el gusto por escribir y se encuentra en el camino, pues, obviamente, evidentemente solo, ¿no? De entrada, pues, porque uno está con su proceso creativo. Y de ahí haberlo logrado y aparte, pues, querer pasar a esta parte de la publicación, se requieren de muchos pasos, ya sea que sea independiente o a través de una editorial. Y cuando alguien decide sumar gente a sus proyectos, creo que es una de las cosas más acertadas que hay, porque en el camino de la construcción a veces uno no puede hacerlo todo, ¿no? Como en las empresas, como en los trabajos, incluso a veces hasta en la familia, tiene uno que delegar ciertas cosas, ¿no? Al momento de querer ver logrado todo. Y cuando te presentan a ti estas portadas,
y que, como lo comentas, más o menos se fueron materializando como tú las estabas, pues, ya imaginando. Cuando te las presentan, eh, ¿hacia dónde se va tu deseo o tu sueño, casi ya materializado por completo de ser escritor? ¿Hacia dónde te proyecta? ¿Te ves, más allá en los futuros de la literatura, o qué te ocurrió en ese instante? Mira, Trodos, es curioso que lo menciones, soy muy visual. Yo soy muy, muy visual, entonces el hecho de poder ver la portada, pues te evoca muchas cosas, ¿no? Depende de- del estilo de cada quien que tiene tanto de percibir las cosas, ¿no? Entonces, fueron varias opciones que me presentaron de portadas y se quedaron estas, ¿no? Finalmente las elegí dentro de las ideas que ella tenía, porque, o sea, no fueron las únicas opciones, fueron otras opciones que también estaban padrísimas, pero pues estas fueron las que se quedaron, ¿no? Primero, bueno, como comentas al principio, está uno solo, sí. Lamentablemente hay tanto muchos escritores como muchas personas que se dedican a la parte, digamos, editorial, que a mi punto de vista no realizan las cosas como deberían hacerlo. Por ejemplo, hay muchos escritores que hacen sus propias portadas. Y para mí esto es lo peor que pueden hacer porque no, bueno, a menos de que sean diseñadores o que se dediquen a eso, adelante, ¿no? Yo estudié diseño gráfico, bueno, o sea, yo soy psicólogo, tengo 3 maestrías en psicología, pero la primera carrera que yo estudié fue artes gráficas, que es muy parecido al diseño gráfico. Tuve experiencia como diseñador gráfico, pero yo no quise hacerlo. O sea, yo me metí a estudiar ahí justamente para poder como desarrollar un poquito más la creatividad. Hace muchísimos años, estoy hablando de hace como 20 años, no sé, para poder desarrollar un poquito la creatividad y a partir de ahí estudiar psicología y tratar como de darle como más fuerza a los personajes que yo estaba construyendo, porque desde el inicio mi intención siempre fue prepararme para poder ser escritor y muchas otras cosas. A mí la psicología me gustó desde que yo era niño, ¿no? Entonces, pues digamos que a la par se dieron. ¿A qué voy con esto? Yo considero que una persona que se preparó para poder hacer portadas como las que podemos visualizar en el trabajo que me hicieron, pues es fundamental porque son personas que tienen tanto la pasión como los conocimientos para hacerlo. Entonces, de repente hay muchos escritores que dicen, bueno, pues yo me aviento mis portadas y yo hago la maquetación, que es pasarlo de Word al formato pues, de libro como tal. Y yo considero que esto es un error porque al final, si uno no está especializado en eso, tiene que dejar que las personas que están especializadas lo hagan, porque si no, no se convierte en algo profesional. O sea, yo tengo corrección de estilo de una escritora, es una escritora también, pasó obviamente, bueno, como te comento, con diseño gráfico, se hizo la maquetación y la portada con una diseñadora que es Tula Guzmán. Entonces siempre trato de que a pesar de que soy independiente, que pase siempre por manos profesionales. La parte, digamos, profesional que yo tengo es la parte de la psicología. Como te comento, ya tengo 3 maestrías, ya titulado en 2, en la otra no porque la terminé hace relativamente poco, pero estoy, digamos, en el proceso, ya ven que son tardadísimos esos procesos, ¿no? Pero sí, la intención sí finalmente, y si queremos como dejar algún tipo de huella para los futuros escritores, a las personas que estén escuchando esto, pues es tratar siempre de profesionalizar lo que están haciendo, ¿no? A través, como te comento, de las portadas, de todo esto que hay personas específicas que pueden hacerlo. Nosotros nos dedicamos a lo que nos toca, que en este caso es escribir, desarrollar la creatividad y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es un buen consejo y siempre desde las primeras entrevistas que me han hecho, yo siempre lo he comentado, hay que tanto prepararse uno para poder lo que estamos escribiendo, que sea algo correcto, que sea correcto en el aspecto de que esté bien hecho, no por alguna otra situación. Y también dejar que las personas que son encargadas, por ejemplo, del diseño, pues se encarguen de este tipo de cuestiones, ¿no? A eso te decía con que de repente hay muchos escritores que siento, mi parecer, que no lo hacen de manera correcta, es como si no se lo tomaran en serio. Ok, no voy a invertir porque no me lo tomo en serio, pero al final lo publican a lo mejor en Amazon y no hacen algo más allá de poder, no se arriesgan a lo mejor a hacerlo de manera independiente, sin depender de nadie, ¿no? Yo no dependo de nadie, ningún editorial, no tengo apoyo de ninguna, digamos, situación externa más que mi familia y yo. Y me ha ayudado mucho a poder ser como independiente, pero completamente, ¿no? Y tratar de ayudar a las personas a propiciar que se avienten, que lo hagan, ¿no? Y por otra parte, también te comentaba que hay ciertas personas que dedican esta parte de la edición y todo, que abusan mucho. Por ejemplo, ciertas empresas que te dicen, te cobro, no sé, 20,000, 30,000 pesos y te hago la maquetación, te hago el diseño,
te hago la corrección de estilo y te doy 20 ejemplares, ¿no? Dices, pues, ¿qué voy a hacer con 20 ejemplares, no? Ahí también hay mucho abuso por parte de ello, entonces hay que buscar siempre la forma, desmenuzar dentro de todo el campo laboral, digamos que hay, de todo este mercado, digamos, qué es lo que realmente vale la pena y qué es lo que pues sí, no está como funcionando, para que realmente el trabajo que estamos haciendo pues valga la pena, ¿no? Sí, a veces no se puede, pues, uno involucrarse completamente en todo. Y a lo mejor en una primera instancia sería como que tal vez lo ideal, porque la visión estaría como que completa, ¿no? Pero sí siempre se requiere de alguien que te ayude. Y como bien lo dices, hay especialistas para ciertas cosas y a veces hay que dejarnos ayudar. Concuerdo en que en el camino uno puede encontrarse con gente que sí puede ser abusiva, que hay, de hecho, hay mucho, ¿no? Hay mucho a veces, engaño, pero también está la otra parte de mucha gente nueva, gente que está comenzando su carrera laboral, están empezando ahora sí que sus prácticas, en sea los ámbitos que se dediquen, y ahí es donde también está el potencial creativo. Creo que también en los jóvenes es algo importante que los autores se dejen guiar también por la visión de los que comienzan, ¿no? Porque al final los libros, por lo regular, van a estar enfocados para ellos al final, ¿no? Porque nosotros nos vamos y alguien se queda. Es correcto. Alex, ¿cuánto tiempo llevas ya en este camino de la escritura y desde cuándo empezaste a transformar todos tus pensamientos en, pues, en letras y materializarlo en libros? Desde 1999 yo empecé a escribir. Eh, desde, por ejemplo, Amorfo fue la primera novela, fue en el 2001 que empecé bueno, que escribí Amorfo. Entonces ahorita ya son 23 años. Hace un año publiqué Amorfo. Entonces tuvieron que pasar todos estos años para que yo me sintiera cómodo, digamos, para poder publicarla. Espinas de Fuego, que es la primera, la roja que les mencionaba, que les enseñaba más bien. Esa la escribí en el 2004, 2003, por ahí. O sea, han pasado muchos años desde que yo empecé a escribir y sí siento que faltaba mucho para poder decir, ¿sabes qué? Bueno, pues ya, vamos a publicarlo y que el libro esté disponible, ¿no? Por muchas situaciones. Siempre he pensado que volvemos al mismo tema de alguna forma. El hecho de que yo no estaba todavía preparado para poderlo, o sea, académicamente, intelectualmente a lo mejor sentía que algo faltaba, ¿no? Por eso estudié la carrera, por eso estudié las maestrías, y ya cuando sentía que ya realmente era un producto que iba a valer la pena, producto por decirle de alguna forma, ¿no? No producto comercial, aunque al final ya lo es ahorita, pero a esto me refiero, ¿no? Que cuando sentí que ya era como momento de hacerlo, pues adelante, ¿no? Por ahí en algún momento recibí un comentario que no supe cómo tomarlo en la página, que decía que un libro para 23 años es que ha de ser una maravilla, ¿no? Pero lo sentí como un poquito sarcástico el comentario. Hay de todo, la verdad es que el 95% de los comentarios son que, pues muy buenos, pero se llega por algunas personitas que son medio chistosas, ¿no? Y yo me encanta y me río con lo que dicen, ¿no? Pero pues respondiendo un poquito a esa parte, pues no fue lo único que hice, ¿no? Yo me preparé como psicólogo, soy terapeuta, tengo a mi hijo de 17 años, ya casi cumple 18, o sea, uno hace como que muchas cosas para poderlo realizar, pero sí comencé como tal en el 99 y digamos, Amorfo, que fue la primera novela que yo escribí, sí fue en el 2001. Sí pasaron muchas revisiones para poder llegar hasta el final y decir, ¿sabes qué? Es una buena novela. Y pues según los comentarios de todas las personas que lo han adquirido, pues sí, al parecer no es tan mala como a lo mejor uno por las inseguridades pensaría, y creo que valió la pena la espera, ¿no? Y bueno, pues es que no siempre a la primera salen las cosas, ¿no? Y yo he platicado con otros compañeros, amigos, escritores que se han tardado también 10 años en escribir un libro, 3 años, 5 años. Otros, pues un poquito menos tiempo, ¿no? Hay quienes cada año tienen la posibilidad de lanzar un libro. En algún momento un amigo me decía, no, pues es que hay que sacar un libro por año y pues puede ser que sí, pero también al mismo tiempo bueno, si tienes el material para hacerlo, lo haces, y si no, pues habrá que esperar a que se junte toda la creatividad y que se vaya escribiendo, pues, paso a paso, porque el proceso de escribir como que tampoco es,
tan inmediato, ¿no? Tiene sus características y sus tiempos. Y durante estos 23 años, Alex Rocher Lobo Guerrero, ¿cuáles han sido tus estrategias para comercializar el libro? Porque muchas veces dicen, bueno, ya logré escribirlo, ya pude conseguir una editorial, tal vez de forma también independiente, aquí está tu paquete de libros y pues ahora te la juegas, ¿no? Ujú. ¿Cómo has vivido tú ese proceso? Ok, no se comercializó desde hace 23 años. Apenas Amorfo tiene un año y Espinas de Fuego tiene pues ya 3 años. Entonces, digamos que tiene 3 años de que empecé ya como de manera formal o de manera profesional, por decirlo, no sabría cómo definirlo, pues a, a mover mi material, ¿no? Hace 3 años. ¿Cómo ha sido? Pues ha sido a través de anuncios en Facebook, en las distintas redes sociales. Básicamente ha sido eso. No he hecho más que realmente, bueno, a presentaciones de libros llegué a hacer, las tengo en mi página de YouTube. Esas también así sé que tengo pendiente la de Amorfo, esa la voy a hacer digital, yo creo, que de cualquier forma todas se graban, ¿no? Esa, me falta todavía, tiene un año el libro y no, no tiene su presentación. Pero pues sí, ha tenido mucho éxito, yo sí te lo puedo decir, porque yo considero que las personas ven la transparencia. Digo, de repente cuando hay un comentario en mi página que me molesta, lo contesto, ¿no? O sea, es muy pocas veces que llega a pasar y muy pocas veces que me llego a molestar, pero, o sea, realmente cuando sucede, bueno, pues con respeto, pero ¿sabes qué? Límite y hasta ahí, ¿no? Cuando es un comentario muy, muy bueno, también lo contesto. Yo pienso que las personas se dan cuenta de esta transparencia, ¿no? De que al final lo que tú estás oyendo es la persona que yo soy todos los días y es lo que de alguna forma reflejo en lo que yo escribo, ¿no? Entonces, el hecho de que lo puedes verificar en la página de profesiones, ¿no? La licenciatura de las 2 maestrías que ya tengo tituladas, ahí está mi nombre, ahí está todo, ¿no? Incluso cuando yo de repente te dan tu diploma o lo que sea, yo lo publico en mi página, lo comparto con mis lectores, ¿no? Entonces siento que esa transparencia, esa cuestión, todo eso de lo que estamos hablando, se dan cuenta, ¿no? Y ha tenido éxito. Entonces, no solo eso, el hecho de la formación, sino también pues el contenido, trabajo mucho en la sinopsis de los libros, en ambas, por ejemplo, la de Amorfo me gusta mucho la sinopsis, entonces llama también mucho la atención y yo considero que eso es lo que ha hecho que las personas lo compren, ¿no? No es como una estrategia comercial como tal, sino es como esa transparencia y esa honestidad y a las personas les gusta, les llama la atención. Simplemente hoy en la mañana fui a dejar, fueron 40 libros a Correos de México, ¿no? Desde el jueves se empezaron a vender. Creo que desde el miércoles, no me acuerdo, sí creo que desde el miércoles en la tarde hasta el domingo. Entonces se vendieron 40 libros en ese pequeño lapso, cuando yo esa cantidad de libros la vendí como en un año cuando empecé, ¿no? Entonces yo considero que esa honestidad hace que las personas les guste, les llame la atención, es como la mejor estrategia que yo he manejado, ¿no? Esa parte de la sinopsis, qué bueno que la mencionas, porque, pues sí es esencial que se proyecte en, pues una parte, ¿no? Una parte de lo que es el libro. Y cuando tú trabajas en la sinopsis, ¿cuáles son los elementos más importantes para rescatar del libro a la hora de construir esta sinopsis? Bueno, a manera general, también como referente para aquellos que decidan también construir su sinopsis. Pues es que es el argumento básico, como el esqueleto, como que muestras el esqueleto del libro al lector en la sinopsis. No cuentas desenlace, cuentas como lo primerito que él se da cuenta, pero justamente por eso mismo la historia está construida de tal forma que la sinopsis, o sea, todos los spoilers que te dicen la sinopsis, te enteras a las primeras hojas, ¿no? Y ya todo el desarrollo que se da es muy interesante. Por ejemplo, en Amorfo, ¿no? Que habla de lo primerito que dice es lo que te das cuenta al inicio, pero la novela está dividida en 4 capítulos que hablan sobre la transición de un joven o de un niño pequeño, cómo se convierte en un asesino a través de daño sistemático, a través de los años, por la negligencia de los padres, de las autoridades, de todo lo que sucede. Entonces,
es interesante, por ejemplo, ya en la realidad del libro, como de los 4 capítulos, ¿cómo está? ¿Cómo se ve mejor así? El primero es cuando él ya es un adulto, el segundo es cuando es un niño, el tercero es cuando es un adolescente y el cuarto es la continuación de este. Entonces juega mucho con los tiempos, entonces eso lo viene en la sinopsis y es lo que le hace como atractivo, o sea, se plasma como el esqueleto, la parte interesante del libro, pero es importante como que no quemar todas tus cartas y casi platicas todo el libro en la sinopsis, eso es un gran error, pero sí tiene que ser una buena introducción, un buen inicio para que la sinopsis llame la atención, pero que no te cuente todo al final. Ok, perfecto. Sí, pues vamos a tomar pues esa observación, esa sugerencia que nos das, pues muy en cuenta para poder construir unas buenas sinopsis y que nuestros libros pues comiencen a gustar, ¿no? Y que desde un inicio se enganche con el lector, porque ¿qué autor no quiere que sus libros, que su obra sea leída, que sea comprada? Porque me manifestabas hace rato esto de que pues ya ahora es un producto. Sí, claro, en algún momento la escritura se tiene que convertir en algo fundamental para la vida del escritor como algo material o algo que también le dé, ¿no? Yo estoy a favor de que se diga que sí, se puede vivir, se vive de la escritura y que se escribe también para utilizarla como un medio, pues, económico, como muchas otras actividades a las que se suman los seres humanos, ¿no? Entonces, no está peleado con eso. Por eso era la pregunta de, pues, ¿cómo son las estrategias para vender? Porque no nada más es ser el escritor, sino también es ser, su propio vendedor, ¿no? Hacerte tu propio marketing. Y ahora creo que hay una etapa en la que eh, esta parte de la escritura se está enfocando mucho también en la vida personal de los autores y cobra un papel fundamental el desempeño que el autor tiene pues en el entorno, ya sea en las redes o en su medio donde está ahí interactuando, porque ya no es nada más el libro, sino también pesa mucho el autor. ¿Qué opinas de esa idea que está surgiendo ahora? Yo creo que no es de ahora, yo creo que desde siempre ha sido así. Es decir, no sé, cuando Stephen King escribió Misery, que yo me hice fan de Stephen King así que antes de que se hiciera de moda, yo creo que muchos de los que ya tengo 41 años, es de jovencito, ¿no? Él publicó en el 72, 73 Carrie, que fue la primera, ¿no? Pero, por ejemplo, en su libro de Mientras escribo habla sobre Misery, ¿no? No sé si recuerdes esa película o si has leído la novela, que es mucho más fuerte la novela. Lo que le hace con los pies es completamente diferente a lo que pasa en la película. Pero él habla de que él se sentía como atrapado por las drogas, por muchas situaciones, por los problemas que tenía en casa, obviamente por la misma situación, porque a veces te encierra, ¿no? El ser escritor y más de terror, pues sí, de repente pues sucede, ¿no? Algunas cuestiones ahí, no en mi caso, pero pues sí, lo percibo, ¿no? Entonces él hablaba de que él era tanto el paciente, Paul, tanto Annie Wilkes, ¿no? O sea, él era ambos, o sea, se identificaba con ambos. Entonces uno es el protagonista y otro es el antagonista. Yo creo que cada historia que tenemos, de alguna forma, funciona un poquito como radiografía de nuestras vidas, de nuestras emociones. Y eso pues es decir poco, porque en realidad a veces es con un buen manejo, pero es un clara catarsis de todas las emociones que traemos, ¿no? Obviamente yo no puedo hablar sobre asesinar porque yo nunca he matado a nadie, ¿no? Pero pues si hablamos, por ejemplo, de qué siente la persona cuando lo está haciendo, o qué siente antes, o qué siente después, o sea, ese miedo, ese dolor que lo lleva a ciertas cosas, todo eso, todo lo hemos sentido. De alguna forma es como tratar de manejar, manipular un poco, por decirlo, esas emociones que traemos para poderla plasmar en los libros. Yo, por ejemplo, Espinas de Fuego lo escribí hace ya 3 años, pasaron 2 años y publiqué Amorfo, me aseguré de que fuera en el mismo mes incluso, porque pues Amorfo ya lo tenía, o sea, como que me esforcé para esto. El tercero que estoy escribiendo se va a llamar Los excesos del espíritu. Van a ser 7 historias sobre los 7 pecados capitales, enfocados en el terror psicológico y en el horror también. Como son más historias, como son historias más extensas, yo no creo que el año que viene pueda publicarlo, sino más bien necesito como entrar en ese estado mental en el que cada historia requiere. Entonces, por lo mismo, para que
tenga como credibilidad, para que, digo, me encierro, por ejemplo, en cierto tipo de música, cierto ambiente, para que se pueda desarrollar de manera correcta, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha funcionado para que tenga esta parte como de que lo lees y sí lo sientes, ¿no? También. Por eso mismo te digo que yo considero que todo lo que escribimos, cuando ya lo hacemos de manera profesional, siempre es una radiografía de lo que sentimos. Entonces, por eso a veces algunos libros no se pueden hacer a lo mejor cada año, como te comentaba tu amigo. Depende del tema, obviamente, ¿no? Obviamente depende del tema. Pero, por ejemplo, yo hablando del terror psicológico, tienes que entrar en ese estado mental en el que te permita sentir el mismo terror que está sintiendo la persona, o sentir parte de lo mismo que estás plasmando. Entonces, sí se requiere como de cierta preparación. Por eso uno queda loco. Sí, bueno, esta parte del terror psicológico, y bueno, sobre todo, pues tú que estás involucrado en este tema, pues de la conciencia y de, pues en el análisis del pensamiento, cuando estás sumergido en ese proceso creativo que estás escribiendo y que pasas por una línea que acabas de escribir y sabes que ya le viene otra, en esos procesos, tú llegas a tener un alcance cognitivo hacia el lector, llegas a identificarte con la sensación que él pueda llegar a sentir en el momento en que lo lea. Obviamente todavía apenas está, ahora sí que en papel, pero ¿qué proceso pasa en ti cuando estás haciendo esa construcción pensando también en el lector? Ok. Yo desde niño, por ejemplo, siempre me consideré alguien que le gustaba el miedo, pero que era miedoso. ¿A qué voy con esto? Siempre me gustó sentir miedo. A mí me gustan mucho las películas de terror. Lamentablemente no hay muchas que sean de terror como tal. Perdón, y a veces se pierden mucho en ciertas cosas, pero trato de que si no me da miedo, no lo voy a escribir, porque sé que las personas que les gusta el terror van a decir, bueno, pues, ¿qué es esto, no? ¿Qué está escribiendo este cuate? No tiene como sentido, ¿no? Tengo muchas historias, muchas cosas que he escrito que digo, bueno, eso jamás en la vida lo voy a publicar, ¿no? Porque eso está ridículo. Cuando empezaba a escribir, ahorita ya no me ha pasado, pero sí cuando empezaba decía, bueno, como que se siente forzado, se sentía como forzado, entonces era como complicado. Hace 2 años yo fui a cierto lugar en donde había mucho bosque, me quedé en Año Nuevo, o sea, pasé del 31 al 1 de enero en un bosque, pero estaba en un río, es decir, en la cabaña en donde yo me quedé, que era una cabañita muy chiquitita, me quedé yo solo, estaba debajo, no, perdón, encima de un río, o sea, la construyeron como si estuviera, digamos, ¿cómo te lo puedo explicar? Aquí estaba la cabaña y aquí estaba el río, pero por abajo, no sé cómo explicarte. Lo hicieron de una manera maravillosa, está en Cahuacán. Entonces, la historia que estoy escribiendo, que estoy preparando también es parte, o sea, se desarrolla en un río. Y el frío que sentí jamás en mi vida lo había sentido, el frío que sentí en ese momento. Entonces, necesitaba sentir todas esas emociones para plasmarlas y que realmente el lector diga, caray, sí está haciendo frío, sí siente miedo, ¿no? O sea, sí se ve completamente oscuro, pero sí hay algo ahí que se está moviendo, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, soy mucho de esas sensaciones de vivir sensaciones muy intensas. Yo estuve en el penal de Barrientos dando terapia, o sea, así de súper cerca de asesinos, criminales, bueno, cualquier tipo de personas que llegaron a cometer pues muchos crímenes. Estuve también de bombero en varias ocasiones, en varios cursos, en donde te meten a edificios con incendios controlados. Todas esas emociones, o sea, es necesario el poder decir, si yo lo siento, lo que estoy escribiendo, lo va a sentir la otra persona. Si no lo he vivido o no lo he sentido tal cual, sin hablar obviamente de cosas que están mal, como asesinar o maltratar a alguien o algún animal, obviamente no me refiero a eso, me refiero a sensaciones intensas. Si yo considero que no me convence a mí, pues no lo escribo, porque es como tomarle el pelo a las personas, y las personas no son tontas, se dan cuenta, ¿no? Entonces creo que es necesario hacerlo así. ¿Y qué opinas yo creo que sí la has visto, la película Siniestro? Ves que es de un autor que escribe sobre casos criminales y va viajando buscando las casas donde sucedieron los sucesos para habitarlas y más o menos como que sentir el ambiente y escribir sobre eso.
no la conozco, pero en Dragón Rojo, en la novela de Thomas Harris, que también en la película, Graham, se llama Graham el policía, hace algo similar, como que se vale. Incluso apenas estoy viendo la serie de Aníbal y es el mismo personaje, yo no sabía, me detuve mucho para verla, porque soy muy fan de los libros, cambia mucho, ¿no? Él hace algo similar, entonces sí es algo parecido, realmente es algo parecido, el tratar como de experimentar de alguna forma lo que está sintiendo el personaje para que realmente tenga esa visión y que lo sufra el lector, ¿no? Y lo puedes ver en mi página, el anuncio, por ejemplo, está repleto de comentarios. Hay personas que dicen que sufrieron el libro, pero que les encantó y que les tienen ganas de más, pero obviamente, pues, ahí termina la historia, ¿no? Pero pues, justamente el resultado es ese, el poder tener esas emociones intensas sin que llegue a afectar, obviamente, para que, pues, tenga esa percepción, ¿no? Cuando has estado en este proceso de estar escribiendo sobre el terror, llegas a, bueno, tomando en consideración que puedes estar situado en un lugar donde te dé la experiencia, la vivencia como tal, pero, pero ya cuando los fantasmas comienzan a meterse a la hoja, después te los llevas, se van contigo. Sí, claro, totalmente. Durante un buen de tiempo. Yo, más o menos, ¿qué te gusta? Después de 6 meses de que publiqué Amorfo, o sea, ya estaba escrito Amorfo, pero digamos que del texto original yo como que retomé algunas cosas y reescribí gran parte de la novela, o sea, es una novela nueva, ¿no? O sea, el esqueleto es del 2001, pero yo la reescribí, digamos, tomando en cuenta lo que ya tenía, ¿no? Entonces, obviamente es como vivir otra vez. Yo sí estuve como 6 meses otra vez después de que la publiqué. O sea, la última corrección antes de publicarla fue 2 meses antes. Entonces sí pasaron como 6 meses y yo todavía tenía como ciertas sensaciones, ¿no? Entonces, por eso es importante ir a terapia, por eso sí. Por eso, yo al ser psicólogo, pues me ayuda mucho el saber, ¿no? El saber lo que tenemos que hacer, ¿no? No es una regla, ya obviamente cada quien lo maneja como quiera, pero ir a terapia te ayuda mucho. También uno se entrena como terapeuta, o sea, que escuchas casos que dices, híjole, ¿cómo es posible que esto supere la ficción de muchos libros, ¿no? En el penal de Barrentos escuché cosas que fueron muy fuertes, mutilaciones, cosas muy fuertes, que obviamente no quiero como exponernos el objetivo, pero fueron muy fuertes. Entonces, en el hecho de poder ser terapeuta, te entrena también para que estas emociones las vivas al momento, seas empático para el paciente o para el lector, en el caso de lo que estés haciendo, pero ya pasa un tiempecito ya como que lo vas dejando, o sea, también ser terapeuta me ayuda mucho para poder saber, me aviento, pero sé hasta dónde me empieza a afectar y le paro, o me puedo seguir sin ningún problema, ¿no? Cuando tú tomas un libro para documentarte o para leer, porque pues me imagino que también te gusta leer el mismo género que escribes, ¿qué autores son los que, aparte de Stephen King, qué otros autores te mueven o te invitan a querer escribir por el género? Pues H.G. Wells, Edgar Allan Poe, Lovecraft, me gustan mucho este tipo de libros como más antiguitos. Esos son los que más me gustan. Y sí, tiene razón, yo hago mucha documentación cuando estoy escribiendo. Por ejemplo, en Espinas de Fuego, que es la historia de un hombre que se muere, pero su espíritu se queda dentro de su cuerpo y vive la descomposición, ¿no? Y al momento en el que su cuerpo se descompone, su mente también se empieza a descomponer, y ahí entra el componente psicológico. Pero en todo eso del cuerpo me aventé muchas investigaciones durante mucho tiempo. O sea, sí me gusta mucho adentrarme y estar leyendo y estar subrayando y estar como sacando información para que lo que estoy escribiendo, pues sea real, ¿no? No sea nada más como que, se me ocurre y lo pongo, no, son cosas que pueden llegar a pasar, o digo, en cierto contexto, ¿no? Diferente al del libro, ¿no? Pero sí, también me meto mucho a investigar. Ok. Alex, ¿en dónde se podrá encontrar ahora tus libros? ¿A través de tus páginas, de tus redes? ¿O dónde podemos encontrarlo? Sí, la principal es Facebook, pues así como tal, Alex Rocher Lobo Guerrero. De hecho, si lo buscas, todas mis redes se llaman igual, que es YouTube, que es Instagram, que esa nomás es como, no es como la principal es Facebook, y ahí tengo pues muchas pues cosas en relación a los libros, es como en donde me pueden encontrar. Excelente. Bueno, pues vamos también a colocar los enlaces aquí en la descripción del video para que quienes lo puedan, pues, digerir y degustar puedan después pasar
a conseguir el libro, que bien viene leerlo, a ver qué tal está ese terror psicológico, porque yo creo que todos tenemos por ahí algunas sombras que nos perturban, pero no las dejamos salir, entonces viene bien, pues encontrar la historia en alguien más, y de esa manera, pues ya también uno se va como que dando la oportunidad de manifestarse a través de otras voces. Así es. Sí, es muy cierto eso. Y tanto, tanto de otras personas como de uno mismo que no quiere reconocer justo lo que decías. A veces los seres más oscuros están dentro de nosotros, ¿no? O al lado de nosotros, ¿no? Si es necesario como involucrarse para describirlos, ¿no? O para poderlos descubrir, depende de qué estemos haciendo, si escribiendo o leyendo. Y es interesante el poder conocer la postura de otras personas sobre lo que hacemos, y pues sacar su propio, el propio forma de hacerlo, ¿no? De poder, hablando de la literatura, de poder escribirlo, ¿no? Alex, si tuvieras el momento de construir un personaje, pero que lo hicieras a través de la observación de un individuo, ¿qué parámetros considerarías para comenzar a describir a esa persona y que se materialice como un personaje de una ficción? Depende del tema, por ejemplo, de el libro que estoy trabajando, ya tengo 5 historias, pero 2 todavía no. Entonces, pues eso es lo que voy a tener también que hacer. Eh, Tiene que ser una persona que se pueda involucrar en la historia, pero de manera como orgánica. Eso es muy importante porque de repente, he leído muchas cosas y yo en algún momento lo llegué a hacer también, ¿no? Obviamente, ¿no? Que de repente se siente muy forzado el hecho de que, pues resulta que le gustan las manzanas y es una historia sobre, no sé, no sabría cómo ponerte el ejemplo, ¿no? De que se va a un campo y resulta que se encuentra alguien que también cosecha manzanas, pero no sé, una tontería, ¿no? Muy forzada, ¿no? Que ni siquiera puede salir así, como, como lo estoy tratando de hacer, ¿no? Como, yo creo que la intención de construir un personaje es que sea el personaje, la persona con la personalidad perfecta para que pueda desarrollarse a la par de la historia. A veces el poder manejar una situación que es de terror o de horror o de alguna situación tiene que ir mucho a la par del personaje, o sea, van como a la misma medida, ¿no? Que a veces se van como separando, pero van avanzando al mismo tiempo. Mm, Todos mis personajes son como antagonistas de sí mismos. No es de que yo soy el bueno como personaje, no. El personaje bueno y el personaje malo, como en cualquier película. Eso es como una característica que yo he notado al releer lo que escribo. Todos los personajes son como los antagonistas, pero son protagonistas al mismo tiempo, son como antagonistas de sí mismos. Entonces, el hecho de tener ciertos conflictos al momento de poder presenciar alguna situación o una serie de situaciones o tomar malas decisiones y que los llevan a lo mejor a lo que te lleva la historia, es lo que hace que la historia sea como interesante, ¿no? No hay como el bueno y el malo, sino que él es bueno, a lo mejor bajo su percepción, pero resulta que ya ha matado a 13 personas, ¿no? Y te justifica, ¿no? Y trata de convencerte y a veces dices, ay, ¿qué le pasó? Cuando lo terminas de leer y dices, híjole, y ya después analizas y dices, no, pues es que mató a 13 personas, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Entonces siempre trato de que sean ciertos personajes que vayan junto con la historia, junto con el trastorno que estoy manejando, ¿no? Siempre hablo mucho de trastornos. Entonces tiene que coincidir tanto lo que nos dice parte del DSM-5, por ejemplo, como con las características de la persona, ¿no? Que empaten. Así es. Tengo ahí una pregunta que quería hacerte ya. Tú, desde tu visión, tanto como de autor, como profesionista de la psicología, ¿cómo crees que tu obra está impactando en la psique de las demás personas? Y ese impacto, ¿hacia dónde está dirigiéndose? Si es un impacto positivo o es para que tengan ellos un reflejo eh, caótico de lo que pueda suceder en en la obra, o hacia dónde crees que los proyecta, o los introyecta, ¿no? Porque más bien
sí Claro. me imagino que quieres que se sumerjan totalmente a profundidad en el relato. Sí, yo siempre he dicho que mis libros son como un ladrillazo en la cabeza. Así empiezan. De hecho, así empiezan, ¿no? Amorfo empieza con, bueno, no, para que no arruinárselo a las personas, empieza así, como que de golpe, ¿no? Y a partir de ahí, después de que te sube, empieza a bajar así como un poco, ¿no? Como varias melodías de Beethoven, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que de repente te subía y te empieza a bajar. En este caso, yo siempre he pensado que lo que escribo también es como ver el cielo desde el infierno. Por explicarlo, bueno, así lo explicaba cuando yo era adolescente, ¿no? Ahora obviamente hay que pues, manejar otro tipo de palabras, ¿no? No es que tenga una moraleja, porque no es un libro de superación, o sea, está a años luz de ser libros de superación personal, nada que ver, terror psicológico, pero siempre te deja algo, es decir, el primer libro que habla de suicidio, que habla de eutanasia, que habla de cuestiones así, no te invita a que te suicides, ¿no? Invita, es lo que te decía, ¿no? Se suicida, su espíritu se queda dentro de su cuerpo y se empieza a pudrir el cuerpo y su mente también. Entonces, una persona que a lo mejor, y me ha pasado con pacientes que descubren que escribo, porque no es que se los diga yo a ellos, pero de repente, pues, mmm, la red de personas que han comprado los libros se ha ampliado mucho, o sea, han sido más de 1200 libros que se han movido desde que empecé. Entonces, pues sucede que de repente se dan cuenta, ¿no? Y lo leen y no me dicen hasta después, ¿no? Y dicen, no, pues sí, a lo mejor, como en mi caso, yo fue tanatología y prevención del suicidio, lo que yo, parte de lo que yo estudié también, que tiene que ver con el libro y tiene que ver con las terapias que hago, lo conectan y dicen, bueno, pues es que si yo estaba pensando en hacerlo, pues ya con lo que vi que le pasó a tu personaje, mejor ya no, porque veo que si es algo muy desastroso, ¿qué pasaría si mi espíritu sí se queda dentro de mi cuerpo? ¿No? O sea, ¿qué estaría pasando realmente, no? Y con amor fue algo parecido, ¿no? No invita a que las personas se conviertan en asesinos seriales, ¿no? Porque al final, pues eso es un asesino que mata a varias personas. Más bien es como un reflejo de lo que sucede en Latinoamérica y particularmente en México, a través de investigaciones que hice también, de qué sucede cuando nosotros como padres cometemos ciertos actos con los hijos, los vamos como empujando, como si a fuerza queramos meterlos a ese cuarto oscuro que es la mente humana a veces para convertirlos en asesinos, ¿no? Y no es que realmente Ricardo Lara, que es el personaje principal de Amorfo, le hubiese gustado ser un asesino, ¿no? Digamos que le enseñaron que así era la forma de comportarse, de poder como reaccionar a ciertas cosas, no como asesino, pero es lo que lo llevó a ser un asesino, ¿no? Te pongo un ejemplo clarísimo. El suicidio es hereditario, pero no desde un punto de vista biológico, sino un punto de vista conductual o ambiental. Y lo puedes visualizar, las investigaciones te dicen eso, cuando una persona se suicida, pues tienes que verificar su familia y a fuerza alguien de su familia, en la mayoría de los casos, cometió lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor cuando se suicidó el tío del niño pequeño, que después terminó suicidándose, lo admiraba mucho y pensó, es que si él, en la forma de afrontar la vida suicidándose, pues se le quedó inconscientemente, llegó a un punto en el que también lo llegó a hacer. Eso es muy común y de verdad eso es muy común que suceda. Entonces, los libros sí tratan como de cosas desastrosas de repente, pero siempre te invitan a decir, bueno, pues no es como lo mejor, no te invita a hacerlo, te invita a más bien a reflexionar si llegas a pensar en alguna cuestión de este tipo, ¿no? Ah, pues sí está densa la temática y sobre todo, pues sí, ya cuando está uno metiéndose en profundidad de una lectura, del género que sea, pues llega un momento en el que sí uno se sale tu yo que te está habitando en ese momento y empiezan a entrar los personajes que están ahí en la historia y pues haces como una sinergia, te vuelves uno con el libro, ¿no? Y con la historia. Es como igual pues cuando platica uno con alguien, llega un momento en el que te haces empático con su historia, lo que le esté pasando y casi lo estás sintiendo y dices, híjole. Entonces ese proceso emocional en el momento de la escritura creo que es algo que debe de estar en todos los libros, no se debe de dejar nada fuera para que realmente sea pues una escritura que sea impactante y que al mismo tiempo pues sea una escritura enriquecedora y a la que puedas volver pues más de una o dos veces, ¿no?
Sí, sí, ¿Tienes, exactamente, esa es como la idea. Dime. tienes algunos pasajes o algunos cuentos específicos que te guste releer continuamente? Sí, Espinas de Fuego se compone de como tal Espinas de Fuego y 9 relatos muy cortitos. Entonces, pues mi favorito es El Bulto. En mi página de Facebook, sí, de Facebook también, ¿no? Pero sí en YouTube, está la animación del Bulto. Mandé a hacer la animación. Muy, muy sencillita, pero muy, muy, muy interesante. Y yo leí el libro, entonces digamos que soy yo narrándolo, que más que narrándolo simplemente lo leí, me grabé y ya le puse efectos de sonido, de guitarra también, ¿no? La acústica, que en este caso fue esta. Está al revés, es que estoy viendo la pantalla al revés. No sé ni dónde está mi guitarra. Se llama Blueberry, mi guitarra fue que me la regaló mi hijo, de hecho, me está enseñando, es un gran guitarrista. Le puse sonidos de guitarra y todo. Ese me gusta mucho el bulto, ¿no? Pero realmente sí me aviento a decir, ¿sabes qué? Me voy a leer los dos libros, ¿no? Y sí, me aviento Espinas de Fuego y pongo música que a mí me evocaban cuando yo era joven y la escribía y cuando la retomé. Y también con Amorfo, ¿no? Sí, sí, generalmente lo que hago es leo Espinas de Fuego, luego leo Amorfo. Porque además los dos libros están conectados. O sea, es terror psicológico, todo lo que hemos hablado, pero las historias están conectadas. Aparecen personajes en ambos. Mi perrita y mi gata aparecen en ambos también como personajes. Obviamente no hablan, son personajes, pero que siempre tratan como de propiciar ciertas cosas raras en las historias. El personaje principal de Amorfo hace como un cameo en Espinas de Fuego y viceversa también. Entonces, sí, es como tratar de, de conectar estas dos historias para que sea interesante para los lectores también. Y sí, hay gente que dice, descubrí ciertas referencias en uno y en otro, y es como interesante, ¿no? Cómo lo manejan, cómo lo conectan, ¿no? Es que en esa coexistencia que tienen esos 2 libros, pues hay el fantasma o la esencia, ¿no? Ese espíritu fantasmagórico que habita en el terror, pues viaja entre los libros de uno a otro, mediándose a través de todos los personajes, porque hay un miedo central, que es el que cohabita a todos, me imagino. Sí, sí es correcto. Tengo, por ejemplo, aquí dentro de los dos, hay un relato en Espinas de Fuego que se llama Sangre en las patas, que es muy interesante, habla del comportamiento animal, obviamente de algunos perros, y aparece Camila, mi perrita. Es interesante porque después de los sucesos de Espinas de Fuego, lo que sucede con la construcción y parte de la jauría de los perros que se vuelven ferales por el cierto comportamiento que tenía el dueño con ellos y las cosas trágicas que suceden, pues aparece también en Amorfo, ¿no? Y es interesante cómo de los pocos que quedan, porque pues sí, pues eran muy ferales incluso entre ellos. Camila, que es una chihuahua pequeñita, creo que está dormida, no creo que ahorita baje, está arriba. A ver si baja ahorita. Camila, a ver si quiere bajar, a ver si está despiertita, para que la conozcan. Este, es muy interesante cómo el mismo personaje tiene como su evolución. Ay, sí viene, ven acá. Aquí está Viene mi a la perrito. entrevista porque es parte fundamental de la obra. Sí, también la gata, pero la gata no, esa sí no baja. Aquí está la perrita. Y es un amor esta perrita, pero en la historia de verdad que pues es muy cruel ese perrito. Pero la evolución que tiene del personaje es muy interesante, es como si fuera una persona también. O sea, la evolución que tiene el mismo perro después de las situaciones que se dieron con él. Realmente, yo creo que tiene mucho de terror, pero también tiene mucho de miedo. Hay mucho miedo en las historias, mucho miedo de los personajes y a veces la forma de sacar ese miedo es con ciertas cosas, como decía, sí, esa emoción del miedo sí, sí conecta las dos historias por malas decisiones que se tomaron y eso genera que pasen cosas pues mucho peores, pero sí, sí se conectan muchas emociones, a lo mejor, y la forma de escritura, pues finalmente pues es el mismo autor, tiene pues el mismo estilo, aunque son varios años de diferencia. Pero sí varias emociones conectan a los dos libros. Es interesante cómo no se te hace aburrido porque son historias diferentes, pero sí conecta. Yo creo que el miedo es una de las emociones más interesantes que hay, que te mueve a hacer muchas cosas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que el miedo
tanto te frena como te impulsa. Ahí tienes un gran motor para tantas cosas. Alex, en este momento, si pudieras proporcionarle a los que te escuchan, a aquellos que quieren comenzar en el camino de la escritura o que tienen poquito tiempo, ¿cuáles serían tus grandes consejos para ayudarlos a continuar en el camino, a que no pierdan el enfoque, a que no duden y que vean logrado su sueño de la escritura? Pues esto de verdad lo he dicho desde la primera entrevista hace 3 años. Tienen que estudiar, profesionalicen lo que hacen. Me da igual lo que sea, que estudien lo que quieran, pero que estudien de verdad. No porque el estudio te haga más que otras personas. De hecho, a mí de repente cuando me dicen maestro, y son 3 las maestrías, cuando me dicen maestro así como que, pues está bien, pero soy Alejandro, ¿no? O Alex, o Rocher si quieres, no hay problema. Sí me halaga, depende de quién te lo diga, pero si ya como muy forzado, no me gusta. O sea, no es que simplemente el título te haga más que otras personas, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero la realidad es que no te hace más que nadie, ¿no? El punto es que estamos hablando de escribir libros, por lo tanto es necesario el poder profesionalizar lo que hacemos a través de la lectura, a través del estudio. Y qué mejor que, pues, que estudiar lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere, híjole, es que mi ejemplo es muy específico, pues pongo mi ejemplo, ¿no? Porque si no sería como improvisar mal, soy malo improvisando, como ya se dieron cuenta. Pues si me gusta el terror psicológico, pues voy a estudiar 3 maestrías en psicología de distintas áreas y obviamente la licenciatura y las maestrías. ¿Para qué? Pues para que realmente tenga un eco en lo que yo estoy escribiendo, cuando la persona lo lea, se le quede en la cabeza, ¿no? Como esos tipos de películas que de repente uno ve y se les queda así como mucho tiempo por ciertas escenas o ciertas situaciones. Esa es como la intención. Entonces yo creo que es un buen ejemplo. No es que me ponga yo de ejemplo, sino la situación la pongo yo de ejemplo para que puedan pues trabajar realmente en eso, puedan profesionalizar lo que están haciendo, ¿no? Y obviamente las portadas, como lo que platicábamos al principio, sí son ideas mías, pero no lo hice yo porque yo, a pesar de que sí lo estudié, sí es necesario que lo haga alguien que, pues que estudió para esto, ¿no? Hay que tomarse en serio lo que estamos haciendo. Y por último, si es que podríamos hablar de 3 puntos, sería pues no esperar ganar dinero con esto, ¿no? O sea, más bien meterle toda la pasión y si se da la oportunidad, adelante. Y yo tengo ahorita la gran fortuna de que sí me está dejando un recurso, pero yo jamás me imaginé que esto iba a pasar, ¿no? O sea, ni por aquí me pasó, te lo juro. O sea, el hecho de ya contabilizar cuántos libros he pedido y pues cuántos me quedan y decir, bueno, pues se han vendido como 1,200 libros desde que yo empecé y resulta que los últimos se vendieron desde el 23 de octubre del año pasado, que fue cuando empecé con el anuncio. En 2 días se cumplió un año de que puse el anuncio, ahí está en el anuncio, y a partir de ahí la mayoría se han vendido. O sea, en un año se han vendido pues más de 1,000 libros, mucho más de 1,000 libros, ¿no? Porque sí, las primeras veces fue muy poco, ¿no? Lo que se vendió como 200, 150, no sé. Entonces, pues no pensar que el hecho de escribirlo lo vamos a hacer como para ganar dinero. Por eso mismo no tengo prisa en que el año que viene salga el otro libro. Yo quiero que sea un libro que valga la pena leerse. Si lo saco en otros 2 años, ni modo, que sea un buen libro. Y si después me deja recursos, qué bueno, si no, no pasa nada. De cualquier forma, yo ya tengo mi trabajo, tengo mis terapias, pero siempre pensando en dejar parte de lo que nosotros somos plasmado en lo que estamos escribiendo. No pensar que lo voy a publicar y lo voy a subir ¿cómo se llama? Es Amazon, ¿no? Lo suben en Amazon, que muchas personas hacen eso y siempre están como, porque de repente pues estoy en algunos grupos de Facebook de escritores en donde pues se preguntan, ¿no? ¿Y por qué no tengo ganancias? Si ya 3 personas lo leyeron, así de, pues, mejor dedícate a profesionalizar lo que haces, ¿no? A que realmente valga la pena lo que estás escribiendo para ti, que te guste, que te llene, y si en algún momento tienes ganancias, qué bueno, no buscar siempre quererlo subir a plataformas. Mi libro no está en ninguna plataforma, únicamente se encuentra conmigo en venta, porque la intención pues no es hacerle ganar a nadie más sobre lo que yo estoy haciendo, ¿no? Si se va a vender, que se venda, si no, no pasa nada, yo me dedico a lo que sigo haciendo, y al final ese es como el objetivo, ¿no? El poder hacerlo sin una doble intención, y creo que es parte de la honestidad de la que hablábamos al principio, ¿no?
Totalmente estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues hay muchísimas alternativas, muchas opciones y al final de cuentas, pues cada quien va a poder elegir la que mejor se le adapte y pues la que mejor le funcione, ¿no? Y sobre todo, pues la prisa, a veces la prisa hace que las cosas se atrofien un poco. Es mejor tener calma y dejar que las cosas fluyan. Aparte de que la escritura, pues es algo de Sí, paciencia, un proceso meditativo, eh, de uno a uno, entonces no hay por qué apresurarse en ese sentido. Y casi ya para ir concluyendo la charla, Alex, cuando un autor decida lanzar su libro al mercado, eh, ¿cómo se determina el valor que pueda llegar a tener el libro allá afuera? ¿Cómo determinar un costo? ¿En base a qué parámetros? mi perra de repente llega como loca. Y aquí está la batería antes de que nos vayamos y nos voy a presentar. Aquí está. Esta también aparece. Mis bebés De hecho, aparecen en las te dos. iba a preguntar que dónde estaba, porque sé que las invitas a tus entrevistas. Sí, Como bien lo dices, son personajes que están en el libro y que aparte pues son tangibles, ¿no? Están reales. sí, exactamente. Y es que aparte, digo, muy, muy breve, porque ya sé que a veces hablo mucho. Este, No, tú no te preocupes de eso, tú expláyate. perfecto. Hice un sillón en mi página de Facebook, los invito a que vean el proceso en el que hice el sillón. O sea, en una sillita de madera sencilla, lo construí en un sillón padrísimo. Entonces estaba escribiendo y todo el tiempo las dos encima de mí, de verdad, o sea, la perrita en una pierna y la gatota en otra. Y así escribiendo, ¿no? Gran parte del tiempo. Entonces, pues eso fue lo que dije, bueno, pues me motivó o me propició para poder hacer las personajes. Eso fue lo que hicieron. Por esa razón, porque siempre están pegadas a mí. Donde esté, siempre estoy lleno de animales. Le digo a mi hijo, a mi esposa, que soy como Blancanieves cuando está en el bosque lleno de animales. Pero así está mi perrita y mi gata siempre, todo el tiempo. Ya hasta se me fue de lo que me preguntaste. Te preguntaba que cómo podemos hacer para determinar el valor de nuestro libro, cómo considerar cuánto tendría que costar, en base a qué factores. Ok, pues es que sí es complicado el poderlo como saber. Yo hace muchos años, cuando estaba escribiendo Amorfo, justamente, pues fui fotógrafo. Entonces, las sesiones de foto ya las cobraba en 300 pesos. Les decía, pues todos los rollos, el rollo, lo que es la latita, o sea, los negativos y las fotos, junto con la sesión de fotos, yo me dedicaba a tomar fotos mientras estaba estudiando. Lo cobraba en 300 pesos. Entonces, cuando saqué el libro, dije, pues tiene que ser, no sé, como que era parte de lo que yo, ese ritual, ¿no? Porque fueron varias cosas que de repente hacía cuando de repente les hacía tareas a algunos compañeros en la universidad, porque eso pasaba también, se los cobraba en 300 pesos. ¿Por qué no sé? Entonces, cuando yo publiqué Espinas de Fuego, ese fue el precio que yo le puse, porque aparte hice un cálculo sobre lo que yo gastaba y sobre lo que, o sea, que fuera redituable y 300 pesos ni siquiera alcanzaba, porque lo mandaba a imprimir en otro lugar y era como complicado, el costo y todo, pero pues yo lo vendía en ese costo al principio, ¿no? Ahorita pues ya bajó de precio y todo, pero al final yo creo que no obtuve ganancias hasta hace un año, realmente, ¿no? O sea, sí se vendía, pero pues todo eso se tenía que invertir otra vez en el siguiente este, tiraje y todo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer realmente? Hay que validar, hay que ir a un buen lugar, una buena imprenta. Ahorita afortunadamente estoy en un lugar en donde hacen muy buen trabajo y pues no es muy caro, es en la Ciudad de México, en el centro, ¿no? Este, Hay que validar cuánto te cuesta hacer la maquetación, la portada, todo eso y la impresión. Siempre el primer tiraje es muy caro, por decirlo, o no lo recuperas porque pagas la maquetación, pagas la portada, pagas todo eso. Entonces, de alguna forma tienes que vender todo. Bueno, yo lo que hice fue, vendes todo lo primero para recuperar lo que invertiste y pues a veces de tu dinero sale para el segundo tiraje. Y ya en el segundo tiraje ya ganas, ya tienes más posibilidades de ganar, porque ya no pagas maquetación, porque ya está hecho, ya tienes los archivos.
Entonces sí hay que como tratar de manejar, ir a librerías para saber más o menos en cuánto están libros similares. Al ser libros de independientes, pues sí tienden de repente a ser un poquito más caros porque es un tiraje menor. Por ejemplo, la última vez que pedí libros pedí 300, ¿no? Y si estoy pensando en pedir una mayor cantidad porque te hacen un descuento un poquito menor. Más o menos 300 libros se acaban en 2 meses, ¿no? Más o menos, ¿no? Dos meses. Este, entonces, pues me da tiempo suficiente para poder como juntar un poquito más para el siguiente, ¿no? Pero ya es diferente, ya tengo un poquito más de avance, pero al principio siempre hay que hacer eso, hay que tratar como de manejar esta parte de ver cuánto te cuesta la maquetación, la portada, todo esto, las primeras impresiones, los primeros 100, por ejemplo, que fueron, siempre yo empezaba con 100, y tratar por lo menos de recuperar eso que invertiste. Y ya cuando lo recuperas, pues ya lo utilizas para más. Entonces yo creo que sería como lo ideal, ver cuánto sale más o menos en algunas librerías, ¿no? Es medio difícil, ¿no? No soy como tan experto en esto como quisiera. Perfecto, no, pues gracias, esos son buenos tips porque luego, te digo, sí se necesita, o sea, una cosa es que gustarnos, que nos guste la escritura, estar funcionando en ella, pero ya otra viene ya el proceso de convertirse también, pues, en un experto de las ventas, porque pues también uno tiene que vender el libro, ¿no? No, quién lo promueve, más que uno mismo. Sí, 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 es correcto. Hay muchas personas que se dedican de repente a esto. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas abusivas. No es que yo sea tan fatalista, no, pero pues sí me gusta dejarles cosas positivas a las personas que me escuchan, ¿no? Hay que tener cuidado con las personas que de repente te dicen, pues te cobro 500, 1000 pesos para estar en ferias de libro, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso porque hay gente muy, muy abusiva, que siempre está buscando la forma de obtener ganancias con el talento de uno y no está padre. Yo por eso no dependo de nadie, no voy a ferias de libro, ya no hago presentaciones de libro en otros lugares, pero más bien para no, porque no es necesario, ¿no? Ya con la parte digital ya sin problemas uno lo puede hacer, pero sí hay que tener mucho cuidado con muchas personas que abusan mucho pues de todo esto, ¿no? Es complicado ver. Si de repente hay personas que me ha pasado, tengo en una entrevista en España, por ejemplo, ¿no? Y me dijeron desde el principio, ¿sabes qué? Te cobro tantos euros por la entrevista, y digo, pues está bien, sin problemas, ¿no? Uno lo asume, uno como que desde el principio uno se lo dicen y dices, bueno, pues no es tanto realmente lo que uno puede invertir a lo mejor en esto. Hay personas que se dedican a hacer entrevistas y cobran y te lo dicen desde el principio, está padre, ¿no? Dices, se vale, ¿no? Pero, y también hay personas que se dedican a hacer esta parte de la maquetación, de todo esto, y no hay problema, pero ya cuando te dicen, te cobro 20,000, 30,000 pesos y te doy 20 ejemplares, dices, no, pues eso ya es un uso. Entonces sí hay que verificar muy bien dónde se va a hacer, conocer el trabajo de la gente, porque, por ejemplo, si hablamos de lo mismo, te dicen, yo te hago la maquetación y la corrección de estilo y todo, tú no sabes cómo hacen su trabajo. Yo por eso, la persona que me hizo la corrección de estilo, yo primero lo que hice fue comprarle su libro. lo leí en un solo día, pues cortito libro, aparte me dediqué a eso, dije, no, me voy a dedicar hoy a leer completamente el libro. Lo leí en el mismo día, me encantó el libro, me encantó la historia y me encantó el trabajo que hizo con su propia corrección de estilo, ¿no? Que eso no es recomendable. Pero bueno, incluso los correctores de estilo que son escritores, se recomienda que tengan su propio corrector de estilo, ¿no? Pero yo lo que hice fue eso, primero conocer su trabajo y ya una vez que lo vi, que me gustó, dije, ok, tú te vas a dedicar a hacer la parte de la corrección. Entonces hay que buscar muy bien quién va a hacer esto, quién se va a dedicar a involucrarse en lo que estamos haciendo y tener cuidado con las personas abusivas, ¿no? Totalmente. Pues sí, sí, eso es importante, eso que comentas, la documentación, investigar, pues no hay de otra más que afianzar bien lo que uno va a hacer a través de la exploración. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad que nos brindas de, pues, conocer un poquito de tu intimidad como escritor, de la experiencia que has ido adquiriendo a través de tu carrera de autor independiente. Gracias por mostrarnos también tus libros, las portadas, también platicarnos la parte de la historia de la trama, porque pues tampoco, la idea tampoco es hacerles el spoiler a todos, sino que al contrario,
Ya no te escucho. Se acerquen para que puedan adentrarse en ese terror psicológico que sale directamente de tu pluma. Muchísimas gracias, Alex. No, para servirte, ahí podemos estar platicando con tiempo que quieras, las veces que quieras, sin ningún problema. Digo, de alguna forma, yo siempre he dicho que es importante escuchar a las demás personas para poder conocer sus puntos de vista, pero yo no me considero un ejemplo. Yo más bien estoy buscando siempre ejemplos. Mi hijo es un gran ejemplo de todo esto que estoy diciendo. Pues aparte de que está estudiando su prepa y todo, que de hecho aquí está conmigo. Él toca la guitarra, es un gran guitarrista. Entonces, por ejemplo, él hablaba de la improvisación. Me ponía de ejemplo que es muy difícil improvisar porque necesitas muchos conocimientos previos de las escalas, de los, bueno, de todo lo que tiene que ver con esa parte, y ya cuando lo conoces, pues ya puedes como improvisar esa parte, ¿no? O sea, no es nada más empezar a tocar notas a lo loco y ya, ¿no? Sino que tienes que estudiar. Y también me platicaba, ¿no? Dentro de todo lo que hemos platicado, que hay muchos, por ejemplo, guitarristas que no saben improvisar, que no saben a lo mejor de escalas y todo, pero son muy buenos guitarristas. Está padrísimo eso. Y de los mejores guitarristas, y lo hemos visto, por ejemplo, con David Gilmour, que sin que nosotros sepamos en biografía que él estudió música, se nota, y él me lo dice, es que él está, no sé, la quinta justa y bueno, todos los conceptos que él me menciona, los identifica en canciones de Pink Floyd o lo que hace Gilmour actualmente, que acaba de sacar un disco, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y eso es como el mensaje que a mí me encantaría dejarle a todas las personas. Siempre trato de hacerlo. Hay que profesionalizar lo que hacemos, porque el talento siempre viene acompañado de un profundo estudio de lo que nosotros hacemos y de la pasión, no solo en la ejecución, sino en investigar y no tener como tan alto el ego de decir, yo con esto tengo. No, hay que investigar y hay que meterse para que lo que estamos haciendo realmente pues tenga un eco en las personas que nos están escuchando, ¿no? Ese es el mensaje que yo creo que va a prevalecer en todos los que están escuchando. Y sí, necesario, porque pues no podemos depender solamente de nuestros egos. Totalmente. Necesitamos un poquito más. Pues excelente, muchísimas gracias por esta oportunidad, este gran aprendizaje que yo me quedo como pues muy contento, muy nutrido de todo lo que me has platicado, que no solamente pues es para mí, sino es pues para todos. Y en otro momento ojalá que podamos tener otra plática y sería increíble que profundizáramos ahora en otros temas, igual con respecto a la literatura, la escritura, a ver si podemos adentrarnos en alguna obra específica que a ti te guste y tal vez charlar sobre uno de tus autores. Claro, por supuesto, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero comentarles que está disponible la revista literaria Párrafo por Letra. Pueden solicitarla a través del canal o pueden buscarla directamente, así la buscan, Párrafo por Letra, revista literaria, para que la descarguen. La estamos desarrollando cada 8 días con temas nuevos. Y al mismo tiempo aprovecho para hacer una invitación a los escritores que han estado viendo y siguiendo aquí el canal. Quien guste colaborar en la revista, pues es un espacio diseñado exclusivamente para escritores y para lectores. Entonces, pues no duden en comunicarse. Hay espacio para poder colocar sus escritos. Y bueno, pues con esto concluimos la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.